buenos días al país. Un saludo muy especial para las personas que nos siguen a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Estamos en víspera de inicio del año escolar. Hay muchas expectativas. Claro. Además, el presidente ha comenzado a hacer ajustes en su gobierno. Eso es muy importante porque mucha gente le ha estado pidiendo relanzar su gobierno. Nos vamos a la semana 360. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, destacó el jueves los avances de la República Dominicana en la reducción del hambre, al proyectar que para el año 2026 el país podría salir del mapa del hambre. Aunque resaltó esta mejora, el organismo alertó sobre los desafíos pendientes, la obesidad en adultos y el sobrepeso infantil. En momentos en los que la economía dominicana necesita de la inversión pública para impulsar su crecimiento debido a que durante el primer semestre del año solo logró expandirse un 2.4%, el gobierno se propone elevar el gasto en el presupuesto reformulado, aunque ello también implica un incremento del déficit fiscal. A través de una nota de prensa, el Ministerio de Hacienda y Economía informó que fue sometido al Congreso Nacional el proyecto que modifica la Ley 8024 que aprueba el presupuesto general del Estado para el año 2025. El presidente Luis Abinader explicó el pasado jueves que los recientes apagones en distintas zonas del país obedecen a la combinación de tres factores: el incremento sostenido de la demanda eléctrica, la salida temporal de varias plantas generadoras por mantenimiento y los efectos del sargazo en instalaciones de generación. El mandatario recordó que la demanda máxima nacional pasó de unos 2.730 megavatios en agosto del año 2020 alrededor de 4.000 megavatios en agosto de 2025, un aumento que calificó como significativo y que atribuye a las altas temperaturas de esta temporada. La Superintendencia de Bancos emitió una nueva disposición que refuerza los derechos de los usuarios del sistema financiero en los procesos de cancelación de productos y servicios. A partir de esta normativa, las entidades de intermediación financiera deberán habilitar, como mínimo, los mismos canales utilizados para la contratación de productos, garantizando que los usuarios puedan solicitar su cancelación de forma ágil, segura y sin obstáculos o contratiempos. Un juez de instrucción de San Juan de la Maguana desestimó el jueves la acusación que hizo el Ministerio Público contra el pelotero de Grandes Ligas Wander Franco de porte ilegal de un arma de fuego que le fue incautada luego de un incidente con otro hombre. La información fue dada a conocer por el Ministerio Público de San Juan, que adelantó que esperará la resolución del magistrado Ángel Valentín para analizarla y decidir si la apelará o no. Y en el ámbito internacional, la administración de Donald Trump confirmó el jueves que está sometiendo a verificación a más de 55 millones de personas con visas estadounidenses válidas con el fin de detectar posibles infracciones que podrían derivar en cancelación de los documentos y en algunos casos en deportaciones. El funcionario del Departamento de Estado explicó que la verificación continua se aplica a todos los extranjeros con visas vigentes desde el regreso de Donald Trump al poder en enero. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Bien, el presidente introdujo algunos cambios en su gobierno. Lo hizo el 16 de agosto. La gente no esperaba que lo hiciera ese día porque no está acostumbrado a emitir decretos el 16 de agosto, pero cambió a algunos funcionarios, en gran medida a los que tenían ciertos ruidos en sus instituciones. Cambió al director de INAVIE, que tenía un ruido en su institución, cambió al director de SENASA, cambió al director de ONSA, bueno, y también movió al presidente de Banreserva. Ahí no había ruido, ahí hay una empresa que se había manejado con mucha eficiencia, crecimiento, y también movió al de Refidonza hacia Banreserva. Es una especie de cambios.
hizo ajustes y se espera que en los próximos días siga haciendo movimiento y llevando a su gobierno a gente que participó en el pasado proceso electoral y está esperando, doctor, sobre todo los aliados del presidente y del partido de gobierno que están esperando. No le ha llegado su oportunidad, pero lo importante aquí es que el presidente pueda identificar dónde tiene algunas debilidades para cubrirlas y donde tiene fortaleza, pues mantener a esa gente ahí, porque, como he dicho de manera reiterada, él necesita afianzarse en la gente que está dando resultados, porque al final de la jornada él va a necesitar presentar resultados de una gestión, y con quien más puede hacerlo con la gente que está siendo eficiente. Mire, yo como ciudadano de a pie, como siempre, Sí. en las gradas, ¿verdad? Sí. Del DEPADIO, observé que yo entendía que él iba a hacer movimientos que apagaran un poco el fuego de los aspirantes a destiempo de su partido, porque prácticamente todos los ministerios están en eso, prácticamente. Digo prácticamente porque Sí, unos no. Una parte importante. Es muy importante. Sí. Entonces veo que no hizo ningún movimiento por ahí. Claro, es una facultad privativa del presidente. Parece que lo está dejando para el 26 eso. Bueno, bueno. Óigame, en el campo dicen, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y le voy a decir una cosa, es muy peligroso para los planes, ¿verdad?, de mantenerse ahí, de que eso se le dé mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque entonces, tan pronto, mire, el 26 ya es un año preelectoral, aunque parezca mentira. No es que es, porque el 27 aparentemente, Claro. pero el 26 ya es un año en donde todo el mundo está con ¿cómo se llama? Con las armas Claro, afuera. claro. Y hoy he observado también un activismo, incluso de políticos que no aspiran, porque no pueden, ¿verdad? No pueden porque la ley se lo prohíbe. El presidente no va a aspirar a nada, Claro, claro, pero puede aspirar a que su partido se mantenga en el poder. No, claro, Pero lo va a entonces, hacer. como es lógico, Claro. pero sin embargo, ¿cómo le digo? El equipo que él tiene ahí va a seguir haciendo lo mismo. Eso se tranquiliza por un tiempo, pero eso vuelve otra vez y toma cuerpo. Sí, esos aspirantes siguen haciendo sus ajustes, Entonces, sus amarres. Eso permite que uno, sin tener que ser un adivino, ni tener una bola de cristal, diga qué es lo que va a suceder. Es como una crónica de la muerte anunciada. Sí, pero, no va a hacer nada. El presidente tiene un dilema, y es que aunque quiera pedirle a esa gente que salga ahora, Sí. la mayoría de los que aspiran y están en esa posición son eficientes. Pero es que Oiga eso, doctor, son Sí, eficientes, exacto, yo lo tienen entiendo. buenos resultados. yo lo entiendo Y perfectamente. parece que el acuerdo que tienen ellos es dejarlo hasta el 26. Pero, ¿Eh? pero Puede que sea peligroso para él, pero Oiga. son eficientes. Mire, el de aduana, el de turismo, para citarles dos, ¿cuáles más aspiran? Sí. De aduana, el de turismo, Hay de todo el de INAPA. Sí. La mayoría son eficientes, los que tienen aspiraciones. Pero- y reitero, parece que el acuerdo de ellos es dejarlo hasta Le voy a decir una 2026. yo, en mi concepto del Estado, yo no soy tan democrático. Sí, No soy tan democrático. ya. A mí me gustan los presidentes que son liderazgo. Usted quítame aquel, ponme aquel, quítame. Sí. Porque es que un presidente es un líder Sí. que necesita que su equipo tenga la misma visión que él como líder. Usted comprende, claro está, es una facultad privativa del presidente, o sea, no puede... Es así, es así. Pero entonces vamos a ver qué otro movimiento vas a hacer en los próximos días, porque él está haciendo ajustes. Claro. Y hay mucha gente en el banco esperando, y tiene que hacerlo con mucho cuidado. Yo reitero, reforzando donde haya debilidades, donde hay fortaleza, dejarlo como está, porque, reitero, usted lo que busca es resultados. Si le están dando buenos números, buenas estadísticas, buenos resultados, entonces yo me quedo hasta el final con esa gente. Vamos a hacer la pausa. Bien, mañana comienza el año escolar, hay muchas expectativas. El gobierno se ha preparado desde el Ministerio de Educación para recibir a 2.6 millones de estudiantes. Uno aspira a que no se queden niños fuera de las aulas, independientemente de las denuncias que ha hecho la ADP, porque hay un compromiso de Estado de garantizar la educación a todos los niños en la República Dominicana. Hay que aprovechar, doctor, para que en medio de todo esto las autoridades el año próximo no le llegue el día de la inauguración del año escolar con los mismos problemas de siempre, que podamos comenzar a trabajar temprano y las deficiencias que estamos viendo hoy las podamos corregir a tiempo.
Lo que a mí me resulta siempre inexplicable, en mi escaso conocimiento, es que un ministerio con tanto dinero, Sí. como ha sido el de educación, eso es histórico, ese 4% del PIB, entonces que haya un déficit de aulas tan grande, porque eso no es un invento, ni es algo que es politiquero, es una realidad que está ahí, es algo que estadísticamente está demostrado. Muchos centros educativos que no están funcionando, entonces hay déficit también en otros aspectos, de construcciones, etcétera, Sí. etcétera. Yo entiendo de que, bueno, quizá el actual ministro pues redireccione. Tiene muchos desafíos. Direcciones. Él no es un educador, No, pero es un gerente. Ojalá pueda hacerlo bien, bueno, pero se necesita el concurso de todos, del sí. gobierno, del ADP, del sector privado, todos los sectores que convergen en la educación para tratar de reencauzar Pero sí. la educación dominicana, porque realmente tenemos muchos problemas. Sí, doctor. pero hay una destinatura pendiente, que se la voy a decir, no quiero que se me escape, y es Ajá. que como una comunidad, que es la que paga todo, Sí. ese dinero lo pagamos nosotros, los contribuyentes, quiere saber en qué se ha consumido tanto dinero. Una auditoría forense que nadie la va a hacer. Ojalá nadie que está en sí. eso. Ojalá que sí. Ojalá. Bueno, ojalá que con el inicio del año escolar los maestros, las autoridades asuman esto con todo el compromiso y la responsabilidad posible para que los niños reciban el pan de la enseñanza y podamos seguir dando los pasos hacia una educación de calidad. Y yo reitero que ojalá los problemas denunciados hoy se queden en el pasado y que el próximo año, cuando vengamos a comenzar el año escolar 26-27, las autoridades hayan aprendido la lección y lo hagamos sin los problemas que tenemos hoy y que nos concentremos en brindarle una educación de calidad a nuestros niños y niñas. Bien, miren, señores, nos vamos a la pausa, regreso, una interesante conversación con la maestra Rosa Ariza de Valera, especialista y asesora internacional en educación inicial. Regresamos en unos minutos. Nos acompaña la maestra Rosa Ariza de Valera, especialista, asesora internacional en educación inicial. Maestra, bienvenida a Espejo 360. Muchas gracias, gracias por la invitación. Mire, mañana lunes 25 de agosto comienza el año escolar. ¿Cuáles son sus expectativas con este año escolar? Fíjese, las expectativas son buenas porque la República Dominicana cada vez se toma más en serio el tema de los... Ya estamos listos para el despegue. Hoy en una jornada que estábamos cerrando, decía la maestra que ella tiene preparada una arca como un símbolo de decir despegamos para llegar a buen puerto. Entonces hay una motivación muy alta a nivel privado, le puedo decir. Hay la expectativa de que vuelve la educación cívica, de que el currículum ha recibido algunos reforzamientos y hay entusiasmo para comenzar el año escolar, ciertamente. ¿Cómo es la preparación del maestro previo al inicio del año escolar? Mire, básicamente se repasan las metodologías. En ese sentido podemos estar hablando de el método directo de enseñanza, el juego, el método Montessori, los métodos con los que trabaja el centro educativo es lo primero que se revisa. Se revisa también el estado emocional y anímico del maestro. Se prepara el maestro emocionalmente para su inicio de año escolar. Es decir, que el maestro no para, se sigue preparando. Sí, seguro. En julio toma el descanso, pero ya la primera quincena de agosto está la preparación. Nosotros particularmente hablamos de la preparación espiritual, pedagógica y emocional del maestro, porque va a enfrentarse a un grupo nuevo, va a enfrentarse, cada año escolar es una vida nueva. Entonces hay una preparación del maestro en la parte personal, en la parte académica y revisión del método que se emplee. Aquí afortunadamente tenemos una variedad de métodos en las escuelas privadas. Entonces se revisa para ver qué es lo que hay que reforzar, qué fue lo que dio resultado el año pasado, para continuarlo este año, qué es lo que hay que mejorar. Y realmente uno se prepara
con entusiasmo. Uno observa en el sector privado preparándose sin tantos problemas, sin embargo en el sector público muchos ruidos, siempre muchas dificultades. Usted que además de haber dirigido por mucho tiempo uno de los principales colegios del país, dirigió la Asociación de Colegios Privados, conoce muy bien la educación, ¿cómo visualiza usted la educación pública comparada con la educación privada? Bueno, la educación pública en mejora constante, tiene que haber una mejora constante porque tenemos una situación de base, que es una sociedad descompuesta, y eso es lo que llega a la escuela. Entonces, la escuela tiene que enfrentarse a esa descomposición social para tratar de reajustar. Fíjense cómo ahora se está discutiendo si se respeta o no el reglamento escolar. Eso se está discutiendo todavía, y ya en el sector privado eso es una etapa superada. Sí. Si el colegio privado no permite entrar en chancleta, no se entra en chancleta. Es sencillamente respetar el reglamento. Y todavía se está discutiendo que si la pelada, que si la ceja, que si la barba, que si la pestaña, que si la melena. Hay un reglamento, y en el sector privado cuidamos, y afortunadamente los padres responden a que ese reglamento se cumpla. Porque fíjese usted, el reglamento es el preámbulo de la Constitución de la República. El niño que aprende a respetar un reglamento escolar probablemente respeta la Constitución de la República. Probablemente va a ser menos infractor, va a tener mayor dificultad para violar una ley porque ya tiene el hábito de respetar la ley. Profesora, precisamente usted está en el mundo de la educación. Yo no distingo entre educación privada y pública, porque es educación para mí, ante todo. Debe ser. Formación. Y ante todo en el área de la educación inicial, que es donde usted más... Fíjese, yo quiero su opinión sobre qué le parece a usted, si usted cree que ha sido exitoso o no, el hecho de que el Ministerio de Educación tiene un presupuesto históricamente más alto que todos los ministerios de este país. Ahora en el 25 son, me parece que 17 billones de pesos, pero se habla de déficit de aulas, se habla de niños que se quedan fuera, ¿verdad? Se habla de centros educativos privados, cerrados. ¿Qué opinión le parece a usted? ¿Usted cree que ha sido un manejo inadecuado de esos fondos? ¿O qué usted opina sobre eso? No, yo ahí no opino porque desconozco el manejo. Entonces, no sé realmente cómo se maneja. No tengo opinión realmente. Sí, pero yo sé, no en el interior, pues claro está, sino en de que un ministerio con tanto dinero, porque históricamente nunca había tenido tanto dinero, y se habla de déficit de aulas, cosa que no sucede en el sector privado, tengo yo entendido. Seguro, es un tema de planificación, yo diría desde afuera, mirando desde afuera, es un tema de planificación. En el sector privado ocurre que como los recursos son recursos que vienen de los padres, entonces uno lo maneja con mucho cuidado. Exacto. Y se invierte donde se necesita. Por ejemplo, a mí se me inscriben 10 estudiantes nuevos, yo sé que necesito 10 butacas nuevas. Sí. Y las tengo que tener porque yo no le puedo decir a un papá el 25 que no hay butaca para sentar a su hijo, porque él pagó una inscripción que llena esa necesidad. Entonces es un tema de planificación, yo diría desde afuera. Mire, a propósito de butacas y de aulas, ¿cuántos niños o estudiantes máximo debe tener un aula para que el maestro pueda realmente alfabetizarlo y educarlo? Mire, eso es un poquito relativo, depende mucho del maestro, pero el número ideal sería 30 alumnos por maestro. ¿Y no son muchos? No, 30 no es mucho. Ahora se escandaliza mucho con lo de los 30 estudiantes, pero es que hay técnicas de trabajo, hay metodologías, hay dinámicas de trabajo, hay estrategias de trabajo, hay planificación. Y 30 niños son sencillamente 6 equipos de 5. Entonces, si usted trabaja en 6 equipos de 5, con un líder por equipo, usted va a hacer de 30 niños, 30 personas hábiles socialmente. Así que depende mucho de la metodología, de las técnicas que se utilicen y de la formación del maestro. Porque el tiempo ha cambiado, pero cuando yo me inicié,
Hace mucho, ¿verdad? En la escuela Domingo Sabio de los Guandules teníamos 60 niños por aula. ¿En el aula? En el aula, Wow. sí señor. Pero nosotros veníamos de una formación de la UAS también masiva. Veníamos de aulas de 85 alumnos y realmente sí es antipedagógico esa sobrepoblación para una persona. Y hoy con la descomposición social que hay es mucho más difícil. Pero 30 alumnos es un número realmente probable para hacer un buen trabajo. Desde luego, cuanto menos son, pero con un maestro bueno, es mejor el resultado. Okay. Pero va a depender mucho del maestro. Profesora, precisamente hablando de la educación en el niño, e inculcarle valores tempranos, porque ese será un ciudadano ejemplar después. Yo como vengo de una escuela más antigua, ¿verdad?, de formación, yo le pregunto a usted, ¿se estará focalizando la educación privada en valores como educación cívica, derecho usual, urbanidad? O sea, que eran las materias que antes a uno le inculcaban y que la mayoría de los muchachos de esa época, pues eso se quedó ahí. Eso ahora se está contemplando en los currículos, por ejemplo, de la educación básica en el mundo privado de los colegios. Bueno, particularmente en lo que me toca, que es el Centro Educativo Siglo XXI, tiene un currículum basado en valores desde siempre. Aun cuando la educación cívica ya no estaba como asignatura, sino como eje dentro de los estudios sociales, Centro Educativo Siglo XXI siempre lo mantuvo como asignatura y lo mantiene. Y ahora mismo estamos haciendo lo que se llama una rotulación para el crecimiento humano, que desde que el niño entra al centro hasta que sale, va encontrando una rotulación que le va diciendo qué cosas buenas hacer. Afortunadamente ya la educación cívica retorna como asignatura, que yo espero que sea promocional, y en el sector privado sí, los valores no han desaparecido así del todo, ¿no? Sí. Se mantienen y la mayoría de los colegios como empresa privada cuida su calidad, cuida su población, y la familia dominicana que tiene una espiritualidad reconocida, la demanda. Todo el padre que lleva a un hijo a colegio privado pide una formación especial. Ahora veo que en el sector público están retomando la educación cívica. ¿Qué tan importante es eso en términos generales para la sociedad? Demasiado importante, prioritario, porque a través de la educación cívica es que se forma el ciudadano. Y nosotros necesitamos un ciudadano responsable, un ciudadano que respete las leyes, un ciudadano que respete al adulto mayor, que respete a las autoridades. Ahora mismo nosotros estamos viviendo un descalabro en cuanto a autoridad civil, autoridad militar, la población civil. Hay un irrespeto entre estos grupos. Sin embargo, la educación cívica capacita y prepara para una ciudadanía responsable. ¿Qué es una ciudadanía responsable? Es el ciudadano capaz de hacer crecer su entorno, pero ser una persona útil en el mismo. Por ejemplo, la urbanidad que mencionó el señor hace un momentito. La urbanidad forma al niño para no tirar papeles en la calle y si ve un papel, recogerlo y llevarlo al depósito más cercano. Entonces, es de primer orden para tener un buen ciudadano. El papel, porque algunos padres entienden que el niño se forma solamente en la escuela. El papel del padre, ¿qué tan fundamental es esto en la formación del niño? Mire, usted ha dado en la diana, como se dice, porque esa es la discusión del momento de la República Dominicana. Esta es mi cámara, para yo mirar la cara a la gente. Mire, la familia educa. ¿Qué es educar? Es transformar conductas, es transmitir conductas socialmente aceptables para la convivencia buena en sociedad. La escuela instruye para que la parte cognitiva del niño se desarrolle y él pueda hacerse de un oficio, de una profesión, de un quehacer. Entonces, son dos pilares. La familia educa en buenos modales, higiene, valores, respeto a las normas, obediencia. La obediencia es necesaria. Y la familia y la escuela enseña a leer, a escribir, a calcular
y enseña todas las asignaturas que el currículum oficial contiene. Por lo tanto, papá y mamá, mañana mande a su hijo educado al colegio, a la escuela. ¿Qué va a pasar con un niño educado en la escuela? Que va a ser un niño agradable, claro, que va a ser un niño deseable. Todas las maestras van a querer trabajar con ese niño, sí, o con esa niña bien educado. Entonces, pueblo dominicano, como diría cualquier comunicador nuestro, la familia tiene que educar para que la escuela instruya con buen éxito, instruya con buenos resultados, porque un alumno obediente aprende más que el desobediente. El desobediente está oyendo al maestro y pensando en el desorden que va a hacer. El obediente está escuchando al maestro y pensando en lo que va a aprender. Bien. Por lo tanto, un niño educado aprende más. Bien, gracias. Pedimos permiso a nuestra invitada, la maestra Rosa Arisa de Valera, especialista y asesora internacional en educación inicial, para una breve pausa. Regresamos en unos minutos. Continuamos con esta interesante conversación con la maestra Rosa Arisa de Valera, analista experta en educación inicial, directora y propietaria del Siglo XXI, uno de los principales colegios de Santo Domingo Oeste. Maestra, mire, yo quisiera continuar conversando con usted en el aspecto del papel que desempeñan los padres. Usted lo analizaba en el segmento anterior, pero hay que insistir en que los padres juegan un papel fundamental en la formación. Uno es solo dejárselo a los maestros en las aulas. Yo observo que una gran cantidad de los padres de la educación pública como que no tienen compromiso con los hijos. Observo una mayor preocupación en este segmento que en el segmento de los padres que mandan a sus hijos a los centros privados. ¿Qué cree usted que se debe incentivar para que el padre se involucre aún más de lo que se está involucrando en la educación de sus hijos, en preocuparse por lo que pasa en el aula y desde la casa contribuir a que la educación fluya con mayor facilidad para bien del niño y de la sociedad dominicana? Bueno, fíjense, vamos a partir de que tenemos una población analfabeta, sí, una población con un nivel educativo bajo. Entonces toca a la escuela, a través, y eso existe, de las escuelas para padres, ir entrenando a los padres en el sentido de qué necesita la escuela de ellos. Por ejemplo, lo que decíamos en el segmento anterior, la escuela no puede enseñar al niño a bañarse. No, eso no está en el currículum. Él tiene que llegar bañado de su casa, desayunado de su casa, a comerse una merienda escolar. Tiene que llegar con los zapatos limpios. Tiene que llegar con todos los modales aprendidos, el buenos días, el permiso, el por favor. Entonces toca a la escuela en este momento, a través de las escuelas para padres que existen, dar esa formación. En el colegio nosotros tenemos, por ejemplo, proyectos. Este año y el año pasado terminó con mucho éxito la Escuela de Familias Fuertes, sí, el proyecto Familias Fuertes para una promoción dorada. Ahora es una promoción de diamante. Y cada año las familias están trabajando para mejorar el alcance de desarrollo de sus hijos. Okay. Pero definitivamente los padres y ustedes como medios, yo los felicito que hoy domingo están trabajando este tema para que mañana le quede fresco a la gente. Yo creo que los medios de comunicación juegan un papel importante y la población dominicana lo necesita, porque el nivel académico general de la población no es tan alto. ¿Cómo identifica el maestro, el padre que no le da seguimiento al niño? Porque a veces hay padres que ni siquiera se enteran de que el niño hizo la tarea, no la hizo, si fue a la escuela, si no fue a la escuela. Bien fácil, porque el niño que tiene una familia que vela por él es un niño que se le ven los buenos modales, va limpio a la escuela, va desayunado, está en salud, en buena salud física, realiza sus tareas. Entonces, ese niño descuidado, y ahí yo le hago un llamado a los profesores, óiganme, nosotros los maestros tenemos la gracia y el don divino de tener en nuestras manos a la humanidad creciente. En ese sentido, desarrollemos más observación y a ese niño que vemos abandonado, en lugar de juzgarlo, oiga bien, en lugar de juzgar al niño que se ve abandonado, asístalo,
pregunten qué le puede ayudar. Miren esa niñita que acaba de morir en un barrio de aquí de la capital, de la zona norte, a manos de sus cuidadores. Cuando usted ve a un niño con signos de violencia, denúncielo. Hagamos, y voy a valer de esta tribuna, hagámonos responsables de cada niño que tengamos al frente. Un niño descuidado no lo podemos descuidar. Si va a la escuela, y en este momento yo puedo decir con toda honestidad que el Estado Dominicano está haciendo los esfuerzos más ingentes en la atención de nuestros muchachos, entonces ya que contamos con eso, vamos desde la escuela a poner el aporte que nos toca, no descuidarlos. Y quiero reconocer en este momento el tema del transporte escolar. Sí. Una madre me decía la semana pasada que estaba feliz porque en la escuela le acababan de confirmar que su niña iba a ser recogida en la esquina de su casa. Dice, ya los tigres no me la van a molestar en la calle. Sí. Entonces, tenemos recursos en este momento. Hace falta que los profesores le pongamos el amor que lleva la tarea docente. Profesora, indudablemente, y por lo que usted acaba de expresar, el Estado sí tiene que ver con la educación a nivel global de un país y debe intervenir también, porque es una responsabilidad, incluyendo el aspecto de la educación privada. Yo le hice a la pregunta en el otro segmento sobre lo del presupuesto, pero era con el doble pespunte, como se dice. Y era por lo siguiente. Primero, le voy a focalizar así. El Estado colabora con el sector privado para los programas en el sentido, como hay tanto dinero, y en segundo lugar también he observado un fenómeno que estoy viendo muy moderno, y es que se quedan muchos niños sin cupo en la escuela pública. Entonces la educación hace una especie como de san, juega un san, hablando en términos populares, para pagarle a esos niños que vayan al mundo privado. La pregunta mía es esa, ¿el Estado no colabora con tanto dinero que hay ahí para esos programas? No, mire, esa es una pregunta que yo también me he hecho, porque el 4% se supone que debe cubrir a todos los niños del territorio nacional, pero solamente cubre a los que van al sector público. No cubre a niños que van al sector privado, realmente no. Eso que usted dijo, finalmente sí es así. Los niños que se quedan sin aulas, el Estado hace un aporte económico mínimo para que los colegios lo asuman. Sí. Pero esa parte también como que no sé quién la está manejando ni cómo la manejan, mire, porque debía ser a todos los niños. Un mensaje final para la población dominicana a propósito de mañana, del inicio del año escolar. Miren, que se haga un matrimonio entre la escuela y la casa, que no haya diferencia, no son rivales los profesores y los padres, al contrario, tienen que ser aliados porque están trabajando por un fin común, que es hacer de cada niño una mejor persona. Entonces, que la escuela busque formas de atraer a los padres y los padres busquen formas de acercarse a las escuelas, porque en definitiva los niños son nuestros. Y yo sí quisiera hacer un llamado nacional. Hagamos de cada niño un niño nuestro, para que en la República Dominicana no haya más niños vulnerados en la calle, no haya más niños abusados. Eso se puede conseguir en lo que se cumple el Padre Nuestro, en lo que se establece el reino de Dios. Nosotros como humanos podemos hacer alianzas humanas en favor de los niños. Así es que mañana mande a su niño educado a la escuela. Bien, gracias a la maestra Rosa Ariza de Valera, especialista y asesora internacional en educación inicial. A ustedes, gracias por la atención, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.